Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Con este hermoso versículo damos la bienvenida una vez más a este tiempo de culto al Señor, este culto dominical. Gracias por acompañarnos y bienvenidos todos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo en que nos concedes el privilegio de adorarte, alabarte, aprender de tu palabra y también regocijarnos como iglesia. Gracias, Señor, porque nos das la bendición también de encontrarnos como hermanos y gozarnos en la comunión. Bendito eres, Señor. Guíanos en este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos. Dios les bendiga. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad.
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos en esta mañana a estar adorando a nuestro Dios con esta canción que dice: aquí estás. Así
En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema las 7 trompetas de Dios. Y para ver este tema vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis capítulo 8. Para el día de hoy vamos a ver la primera parte de este tema, que quiero desarrollarlo en 2 temas. Y para esta primera parte vamos a leer desde los versículos 8 hasta el versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así: Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vamos a dejar hasta aquí esta lectura. En realidad continúa durante todo el capítulo 9 y el capítulo 10 también, y aún el capítulo 11 es parte de todo esto. Pero básicamente vamos a centrarnos hoy en estos primeros versículos que hemos leído. Este libro del Apocalipsis es uno de esos libros más maravillosos que a nuestro buen Dios agradó dejarnos, a nosotros sus hijos, aquí en esta tierra llena de engaños, de falsedad, hostilidad hacia la verdad y persecución a quienes se paren firmes en la verdad y no estén dispuestos a negociar con la mentira. Por supuesto, estos minutos de reflexión no nos alcanzarán para decir tantas cosas que me gustaría poder explicar. Sin embargo, para orientarnos un poco mejor sobre la intención de este libro, de este maravilloso libro, el qué, el por qué y el para qué de este libro, con el fin de que entendamos mejor el tema de hoy, es muy importante comprender el contexto o lo que estaba sucediendo con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, y cuál es el propósito de Dios al darle esta revelación a Juan, el último de los apóstoles sobrevivientes, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba siendo terriblemente perseguida. Les pido su atención por favor, para que comprendamos cuál era el contexto que vivía la iglesia en ese momento. La iglesia estaba siendo terriblemente perseguida y muchos cristianos estaban pagando con destierro, pérdida de todos sus bienes y hasta con sus propias vidas el hecho de ser cristianos y no estar dispuestos a negociar con las imposiciones del imperio de Roma. Específicamente el hecho de no estar dispuestos a reconocer al emperador como Dios y rendirle culto. Ellos no negociaron con esta ideología dominante de la época, y muchos en consecuencia tuvieron que perderlo todo, ser desterrados y hasta pagar con sus propias vidas. Esta era la situación de la iglesia allá por el año 95 de nuestra era, cuando Dios le dio a Juan esta revelación o este Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación.
Juan había sido desterrado y estaba en una isla llamada Patmos, precisamente por causa de la palabra de Dios. Y estando ahí en esta isla, Dios le da esta revelación de Jesucristo, o este apocalipsis de Jesucristo, precisamente para consolar a su iglesia, que estaba siendo cruelmente perseguida por el imperio del error, de la falsedad, del engaño del hombre. Escúcheme bien esto, hermano, hermana, amigo, amiga. Este libro fue escrito para dar consuelo a los que estaban siendo terriblemente perseguidos. ¿Usted está siendo perseguido en este momento? Tal vez está sufriendo dificultades. Entonces esté muy atento, porque aquí está el mayor consuelo de Dios para personas que sufren en este mundo. Este libro es la respuesta de Jesucristo para su iglesia, que Él había dicho que Él mismo iba a edificar. Es la respuesta para todos aquellos que han creído en Él. Y en medio de tanta adversidad y sufrimiento, muchas veces piensan si es que acaso habían tomado el camino equivocado. Dios había dicho, el justo vivirá por la fe. Y ellos, los cristianos, todos habían sido enseñados en esto. Lo cual significa, entre otras cosas, que solo hay que confiar en Dios y en su palabra. Lo demás y todo lo que pueda ocurrir con nuestras vidas quedará por cuenta de Dios. Solo tenemos que confiar en Él. Pero las fuerzas ya no daban, y muchos pensaban que quizás Dios hasta los había abandonado. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué oramos y oramos, pero las cosas no cambian? Antes pareciera que empeoraran. Los enemigos de la verdad siguen saliéndose con la suya, y pareciera como si Dios no los estorbara. ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿Por qué tanto silencio de parte de Dios? El Apocalipsis, por tanto, es la respuesta de Dios a su pueblo, a todas las dudas, a los temores, ante esa terrible tribulación que están padeciendo por causa de su fe en Cristo. Esta revelación o este Apocalipsis, entonces, es la respuesta de Dios ante el supuesto silencio de Dios, ante esa duda de que oran y oran, pero aparentemente Dios no responde a sus oraciones. Este libro es la poderosa respuesta de Dios a su iglesia. Escúchenme bien, esto se repite bastantes veces en Apocalipsis, con truenos, relámpagos y centellas, de que sus oraciones sí están siendo escuchadas. Este libro es la respuesta del consuelo de Dios para su pueblo, de que Dios está en su trono. A propósito, esta es otra frase que se repite muchas veces en Apocalipsis. El que estaba sentado en su trono. Y esto es para que todos los hijos de Dios, los que leemos este libro glorioso, nos seamos consolados, nos alimentemos sabiendo que hay un Dios sentado en el trono, que no ha abdicado de su soberanía. No, las cosas parecen mal, pero Dios está en su trono. Y que aunque parezca que sus hijos mueren y el mal triunfa, finalmente todos los enemigos de Dios, los enemigos de la verdad, incluyendo a su líder principal, el diablo, todos ellos finalmente son destruidos, son vencidos y enfrentarán el inexorable juicio de Dios, terminando en el lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Mientras todos sus hijos, todos aquellos que hemos confiado en Él, terminamos reinando juntamente con Cristo, reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Esto es lo que leemos en el capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esto es lo que somos todos los que hemos creído en la verdad y hemos confiado solo en Cristo, porque Él es la verdad y Él es el Cordero que fue inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es otro nombre para Cristo que se repite varias veces en Apocalipsis: el Cordero que fue inmolado, el Cordero de Dios, aquel en quien nuestras culpas fueron perdonadas, aquel que llevó sobre sus hombros todo el peso de nuestra culpa, nuestra causa, todo el peso de la culpa de todo aquel que se ponga a sus pies. Porque si usted no se pone a los pies de Él, no es para usted esto. Pero si usted se pone a los pies de Él, esta buena noticia es para usted. Así que el poderoso mensaje de Jesucristo a su pueblo, a su iglesia en el Apocalipsis, es el mismo mensaje que Dios le dio a Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Me voy a permitir leer estos versículos. Mucha atención. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Escuchó bien? Somos más que vencedores. Cristiano, cristiana, usted es más que vencedor si ha confiado en Cristo. Cristo responderá por usted, no ante los hombres, ante Dios, ante la justicia infinita. Sigo leyendo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Usted ha sido, si usted ha confiado en Cristo, si usted es de la iglesia de Cristo, si usted ha sido lavado en la sangre de Cristo, si usted ha confiado solo en Cristo, entonces usted está seguro en las manos de Dios, y no hay diablos, no hay demonios, no hay muertes, no hay ángeles que lo puedan separar del amor de Dios. Este es el mensaje de Apocalipsis. Es el mensaje del Dios único, soberano, que está en el trono. Repito, esta frase la repite varias veces en el Apocalipsis. El que está en el trono, que está llevando a cabo su plan a la perfección. Este es el mensaje para su iglesia perseguida por causa del testimonio de Jesucristo. Usted que ha creído en Cristo, que ha confiado solo en Él, usted es más que vencedor por medio de aquel que le amó. Nada, absolutamente nada, ni en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, en ninguna parte, ni nadie ni nada podrá separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Le repito el mensaje de Apocalipsis para que ojalá usted nunca lo olvide. Es este: Dios está sentado en su trono. Por lo tanto, usted, si ha confiado en Cristo, si ha creído en Cristo, usted es más que vencedor. Bien, vamos a ver el significado de las 7 trompetas. ¿Qué es eso de las 7 trompetas? Las trompetas son un llamado de atención, un llamado de parte de Dios para que se vuelvan de los ídolos, de la mentira, del error, de esa cultura construida por el hombre sin Dios, que solo trae violencia, destrucción y muerte.
Las trompetas son un llamado de Dios al arrepentimiento. Debemos comprender bien lo que significa arrepentirse. Significa que el hombre, sus pensamientos y sus obras corren hacia el abismo, hacia la muerte, sin darse cuenta siquiera. Corre de espaldas a Dios y a su palabra. Debe dar media vuelta y darle la espalda a su propia forma de pensar. Debe dejar de hacer lo que le parece bien a él mismo. Debe parar de correr hacia el abismo y correr hacia la vida, hacia su Creador. Debe dejar de oír la voz de su propio corazón y oír la voz del único Dios verdadero y correr hacia Él, porque Él es la verdad, es la vida, es la paz y es el significado de vivir verdaderamente la vida y aprovecharla para la vida eterna. Esto es el arrepentimiento. Arrepentirse significa que ahora mismo está corriendo en una dirección cualquiera, la que a usted mejor le parece, pero esa dirección es equivocada. Necesita dar media vuelta y correr hacia el que le creó. Él es la vida. Esto es el arrepentimiento. Espero haberme hecho entender. Arrepentirse significa que usted estaba de espaldas a la verdad, de espaldas a Dios. Usted estaba así y estaba corriendo, y hacia allá solo estaba la oscuridad, la mazmorra, el abismo, la muerte, la violencia. Y Dios toca las 7 trompetas para que usted dé media vuelta y se ponga de cara a la palabra de Dios, de cara a su Creador, de cara a la vida, a la paz y al sentido verdadero de vivir la vida, y así hasta la vida eterna. Eso es el arrepentimiento. El número 7 en la Biblia, leemos aquí en el versículo 20 y 21, por favor, para que comprendamos mejor todo lo que vamos a seguir explicando. Capítulo 9, versículo 20 y 21 de Apocalipsis, dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿De cuáles plagas está hablando? Escúchenme bien. Cada trompeta, y eso lo vamos a ver en otra exposición, cada trompeta desatará una serie de plagas, de pestes, de hambres, de pandemias, de COVID-19, cosas así. Y estos son trompetas para que el hombre se vuelva arrepentido a Dios. Y nos dice aquí: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Escuchan bien qué es el arrepentimiento? Ese es arrepentirse de nuestras propias obras. ¿De qué más? Ni dejaron de adorar a los demonios. Hoy se volvió cultura la adoración a los ídolos, a los demonios, a espíritus y a las cosas creadas, y no al Dios verdadero. Leamos lo que sigue diciendo. Dice: ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Todo esto lo hace el hombre porque está de espaldas a la verdad, de espaldas al Creador. Debe arrepentirse, debe dar media vuelta y volverse a Dios. Y el versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es, los que no murieron con estas plagas. O sea, Dios toca las trompetas, Dios toca las 7 trompetas
y los que no murieron, los que no perecieron por las pestes, por las hambres, por los desastres, los que sobrevivieron, aún así no se arrepintieron. Las trompetas significa el mensaje de Dios para que se arrepientan, para que se vuelvan a la vida, a la verdad, al Dios que los creó. ¿Qué significa entonces el número 7? Significa la perfección de Dios. Por eso habla de los 7 espíritus de Dios. No se trata de que Dios tenga 7 espíritus, se trata de la perfección del Espíritu de Dios. El número 7, por tanto, habla de la perfección de la palabra de Dios y de sus obras. Por esto habla de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Esto quiere decir que las obras de Dios son perfectas, son completas y no les falta nada. Todo esto es para que la justicia de Dios se cumpla de tal manera que los que se pierden por su propia maldad. No se pierden porque las advertencias de Dios no fueron suficientes. No. Las advertencias de Dios fueron completas, totales, perfectas. Son 7 trompetas. Dios les habló, les advirtió una y otra vez, de una y otra forma. Sus 7 trompetas sonaron, como lo hemos leído aquí, a través de terremotos, pestes, pandemias, COVID-19. Pero los que sobrevivieron no se arrepintieron, a pesar de todo lo sucedido con el sonido de las 7 trompetas de Dios. Siguieron en su camino de muerte, siguieron en lo que les parecía, siguieron confiando en lo que les dictaba su corazón, no en lo que Dios decía, y no se arrepintieron. Veamos aquí el texto de Apocalipsis 8 y 9, lo que nos dice. En el capítulo 8, versículos 1 y 2, bueno, lo del 9 obviamente lo vamos a estar exponiendo en la próxima disertación. Por ahora veamos lo que nos dice la primera sección que estuvimos mirando, de los versículos 1 al 7. Comencemos por los versículos 1 y 2. Dice así: y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí estamos entrando al tema de las 7 trompetas propiamente. Bien, todo el Apocalipsis, escúcheme bien esto, hermano, todo el Apocalipsis es una unidad perfectísima. De manera que para entenderlo mejor debemos regresar a los relatos anteriores, y quiera Dios que los cristianos nos volvamos diligentes y responsables en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, y podamos beneficiarnos de toda la bendición de este libro del Apocalipsis. Esto será una de las más grandes bendiciones que un cristiano pueda llegar a recibir. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, a estudiar el libro del Apocalipsis. Así que retrocedamos un poco a los capítulos 5 y 6. Bueno, el ideal sería retroceder al capítulo 1, pero no podemos alargarnos tanto. Así que vamos a retroceder solo a los capítulos 5 y 6 y veamos la conexión de las 7 trompetas con los 7 sellos. Porque aquí nos dice, hemos leído en el capítulo 8 que cuando abrió el 7º sello, entonces dice el versículo 2, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron las 7 trompetas. Fue al abrir precisamente los 7 sellos. Entonces veamos un poco de qué nos habla en estos capítulos 5 y 6 sobre los sellos. Los 7 sellos se refieren al decreto de Dios, el plan perfecto de Dios. No lo olviden, 7 significa perfección, completo, que no le falta nada.
el plan perfecto de Dios que nadie podía conocer. Se trata de un libro sellado con 7 sellos. Me hubiera gustado leer este pasaje, pero nos alargamos mucho, así que me gustaría que usted en su casa lo lea. Entonces era un libro sellado con 7 sellos, y no se encontró a nadie en el universo entero que fuera digno de abrir y desatar esos sellos con los que estaba sellado el libro. Juan, el discípulo del Señor, desconsolado por lo que estaba viendo, porque no se encontró a nadie en todo el universo que fuera digno y pudiera abrir sus sellos, Juan se puso a llorar. Y lloraba mucho, hasta que vino un ángel, un mensajero de Dios, y le dijo: Juan, no llores, se ha encontrado a uno digno de abrir los sellos de Dios, esos 7 sellos del libro de su plan glorioso. Es el Cordero de Dios que fue inmolado. Él es digno de abrir esos 7 sellos. Y entonces, escuche bien, hermano, hermana, entonces el universo entero estalló en alabanzas al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Estos sellos son abiertos, y así es que nosotros hemos podido conocer parte de este misterio del plan de Dios para todos los tiempos. De manera que estos sellos se refieren a la palabra de Dios revelada a nosotros. Es el plan de Dios para el hombre. Es lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en la tierra y en los cielos. Es precisamente lo que hemos visto en la historia y lo que estamos viendo actualmente en la historia en todas las naciones. Entonces notemos que al abrirse el 7º sello, es decir, al abrirse el plan de Dios para que el hombre lo conozca, entonces comienzan las 7 trompetas, es decir, el llamado perfecto de Dios, el llamado completo de Dios, el toque de trompeta de Dios para que el hombre deje las estupideces y se vuelva a Dios, para que el hombre se arrepienta, se vuelva a Dios, porque desde la caída allá en el huerto de Edén, el hombre se perdió en su totalidad y le dio la espalda al Creador, y creyendo buscar encontrar el bien, en realidad lo que busca y encuentra es el mal. Por lo que Dios suena sus 7 trompetas para que el hombre se arrepienta, dé media vuelta y le dé la cara a Dios, no la espalda. Pero notemos lo que sucede antes de que suene la primera trompeta. Leamos los versos 3 al 5 de este capítulo 8. Vamos a leer aquí en Apocalipsis, desde los versículos 3. Dice: y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Está escuchando bien? Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sí, las oraciones sí son escuchadas. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Escúcheme bien, cristiano, cristiana. Los santos son los que han sido santificados por Dios. Fueron amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fueron llamados por Dios a la comunión con su Hijo.
fueron redimidos y oran. Sí, los santos oran. Son los cristianos, son los no cristianos los que no oran. En el Salmo 32, versículo 6, Dios dice que todo santo orará. ¿Me escuchó bien? ¿Es usted un cristiano? Entonces usted orará. Si usted no ora, no es cristiano. Así que una de las marcas de un cristiano verdadero es que ora. Aquí estamos leyendo que este ángel estaba parado frente al altar de la presencia de Dios con un incensario de oro en sus manos. Y se le dio mucho incienso. Escuchen bien, para añadirlo a las oraciones de todos los santos que estaban clamando. Así que las oraciones sí estaban siendo escuchadas. Estos cristianos oraban y oraban, y parecía como si las oraciones no fueran escuchadas. Y se llenaban de dudas en medio de tanto sufrimiento, tanta persecución. Pero las oraciones sí estaban siendo escuchadas. Hijo de Dios, ¿eres de los que oras a Dios? Y tal vez piensas que tus oraciones no están siendo escuchadas. Escúchame bien. Eso no es lo que tiene que preocuparte. Lo que tiene que preocuparte no es si tus oraciones están siendo escuchadas o no. No, de seguro Dios les está escuchando. Lo que tiene que preocuparte es si eres verdaderamente hijo de Dios. Eso es lo que tiene que preocuparte. Si eres un hijo de Dios, si has confiado en Dios y en nada más y en nadie más, entonces tus oraciones sí están siendo escuchadas. No importa lo que pase, no importa si las dificultades, la adversidad arrecia contra su vida. Leamos el verso 4. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió a Dios. Cristiano, sus oraciones no son solo oídas por Dios. Sus oraciones también van a tener un efecto sobre la tierra. Veamos lo que sucede en el verso 5. Dice: y el ángel tomó el incensario, oiga bien, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Esto es lo que sucede gracias a la oración suya, cristiano, cristiana. Este incensario con sus oraciones, más el incienso de las oraciones de Cristo, tomadas del altar de Dios, que fue tomado de ahí. Todo esto junto, las oraciones suyas y las oraciones de Cristo, porque nuestras oraciones no son suficientes. Esto es arrojado, este incensario con las oraciones de todos los santos y las oraciones de Cristo es arrojado a la tierra. Y vea lo que sucede. Entonces viene el ángel que toca la primera trompeta. Es lo que leemos, versículos 6 y 7. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Comprendieron? Miren que desde el versículo 1 nos dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Pero note que antes de tocar la primera trompeta sucede todo lo que nos relatan los versículos 3 al versículo 5. Y en el versículo 6, por fin, el ángel que tenía la primera trompeta, o los 7 ángeles, se dispusieron a tocar las trompetas. Y en el versículo 7,
el primer ángel toca la trompeta. ¿Y qué sucede? Hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Bueno, esto ya va a ser parte de la explicación de nuestra próxima exposición. Pero lo que quiero, hermanos, que nos quede claro es esto. ¿Qué pasa con las oraciones de todos los santos y las oraciones de Cristo? ¿Qué pasa cuando son echadas en este incensario y luego son lanzadas a la tierra? Eso es una trompeta de Dios. Las 7 trompetas son el resultado de las oraciones de todos los santos y las oraciones de Cristo. Ay, hermanos, que el Señor nos dé espíritu de oración. Las 7 trompetas, entonces, son la perfección del llamado de Dios al arrepentimiento, a que deje sus propios caminos el hombre y se vuelva a los caminos de Dios. Es el llamado completo de Dios para que el mundo quede sin excusa ante Dios. En otras palabras, Dios no quiere que una sola persona se pierda. Sin embargo, y a pesar del sonido de estas 7 trompetas que Dios está sonando sobre la tierra, sobre los hombres, a pesar de todo esto, los hombres no oirán y no se arrepentirán, pero quedarán sin excusa ante el justo juicio de Dios. Así que los que se pierden, se perderán no más que por su propia culpa, pues rechazaron todos los llamados de Dios, los llamados de las 7 trompetas de Dios, los llamados perfectos, completos. No faltó nada en esos llamados. Volvamos a leer en el capítulo 9, los versículos 20 y 21. Dice: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, con las plagas que sucedieron hasta la 6ª trompeta, porque todavía falta la 7ª. Habían muerto muchas personas por una y otra razón, pero los hombres que no habían muerto con estas plagas, dice aquí, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Óigame bien, el arrepentimiento es dejar de confiar en sus propias obras y confiar solo en las obras de Dios. Ni dejaron de adorar a los demonios, qué cosa tan terrible, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ay, qué estupidez la del hombre, adorando cosas fabricadas por sus propias manos. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estimado amigo, amiga, oiga, disponga su oído para oír las trompetas de Dios, para oír los llamados. Dios llama de muchas formas. Dios está llamando la atención. Vuélvase a la palabra de Dios, vuelve hacia la verdad. Deje la mentira, deje el error, deje el engaño, deje la oscuridad y venga a la luz de Dios. Venga a Cristo. Cristo es el Cordero que fue inmolado y en Él hallaremos perdón para nuestros pecados. Venga a Cristo. Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos. El Señor los continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. En este momento donde continuamos en este espíritu de alabanza, de adoración a nuestro Dios, los invito a que miremos este hermoso pasaje bíblico
que nos lleva a enfocar precisamente lo especial que es este momento de estar alrededor de la mesa del Señor, con la familia del Señor. Miremos lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Uno de los temas maravillosos y proféticos del libro de Isaías con respecto a la venida del Mesías es el de siervo de Jehová. Vemos en Isaías 53 cómo nos describe proféticamente que pronto vendría el siervo sufrido de Jehová. Y por eso el profeta ya en el capítulo 53 de Isaías comienza diciendo en esa hermosa escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí en el versículo que leímos en el capítulo 42, versículo 1, dice aquí el profeta de parte de Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Mis queridos hermanos, nosotros como el pueblo escogido de Dios, estamos aquí, estamos maravillados del ejemplo de servicio, de amor y de entrega de parte del Señor Jesucristo. Podemos ver aquí la plena confianza y el pleno respaldo del Padre Celestial con respecto a su Hijo. Dos cosas muy puntuales que podemos tener en cuenta. Primero, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios aprueba. Dios está dándonos a entender y a conocer que en su verdad realmente tiene complacencia en su Hijo Jesucristo. Y además también dice: he puesto sobre él mi espíritu. Entonces nosotros que estamos aquí alrededor de la mesa del Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado, nosotros también esas dos características las tenemos en nuestra vida. Primero, una vida que agrada a Dios, que Él pueda decir de cada uno de nosotros alrededor de esta mesa, que realmente se complace en la forma como le obedecemos, en la forma como en la fraternidad de la cruz, en la fraternidad del amor de Dios, estamos mostrando el amor los unos por los otros, y Él se complazca en nuestro servicio a Él, en ese fruto que debemos dar cada día. Y también que tenemos el sello del Espíritu Santo. Por medio del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, como lo enseña ya el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Entonces, mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana y alrededor de la mesa del Señor, nosotros podemos con Jesucristo estar en coinonía, en comunión, y en comunión los unos con los otros. Invitamos a todos nuestros amigos que nos están acompañando, asimismo que al tomar la decisión de seguir a Cristo y ser bautizados, también pueden unirse a la mesa del Señor para poder estar en fraternidad, en amor, en comunión. Que podamos decir: Señor, gracias porque te has complacido en la vida y en el testimonio que tú nos permites llevar de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque tenemos la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Y alrededor de esta mesa, esto es lo que más nos llena. Esta es la gran bendición de estar aquí reunidos alrededor de la mesa del Señor. Voy a invitarlos a que hagamos una oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entenderla, podemos escudriñarla y podemos aprender de ti cada día, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea realmente una vida que te complace, que te agrade, que manifieste esa obediencia plena en fe a tu palabra y a tus mandamientos, a tus preceptos. Gracias, Señor, porque podemos también tener esa llenura del Espíritu Santo. Podemos, Señor, asimismo vivir y andar en el Espíritu, como el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Gracias, Señor, por el tiempo reunidos alrededor de esta mesa. Gracias, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, dice que tomó el pan
y habiéndolo partido dio gracias, y nosotros asimismo tomamos el pan y damos gracias a Dios por el privilegio tan grande de poder participar con nuestro Señor Jesucristo y asimismo poder tener esa comunión los unos con otros y todos juntos con nuestro Padre Celestial. Así, obedeciendo la palabra de Dios, en esa noche en que estuvieron reunidos los discípulos con el Maestro, que les dijo: comed, nosotros también comemos, recordando que esto es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue sacrificado, fue inmolado. Comamos todos de este pan. La Biblia dice que Jesús también tomó la copa después de haber cenado y la repartió a sus discípulos y les dijo: tomad, que esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Todas las veces que la bebiereis, háganlo en memoria de mí. Tomemos todos de la copa. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por estos hermosos momentos que tenemos, Señor. De comunión, de amor, de agradecimiento por ese inmenso amor de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Un hombre inocente que no cometió ningún pecado, pero que se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos das esa oportunidad a través de tu palabra de poder conocer tus mandamientos. Danos la fe, danos el valor, danos la fuerza, Señor, para poder obedecer tus preceptos en nuestra vida, Señor. Asimismo, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía cada día, nos enseña, nos ilumina. Gracias, Señor, por ese fuego, Señor, del Espíritu que está en nosotros, en el cual nosotros podemos vivir, Señor, agradándote a ti. Asimismo, Señor, podemos proclamar las buenas nuevas y tener más y más hijos tuyos alrededor de esta mesa preciosa que tú nos das para participar. Gracias te damos, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos en esta preciosa mañana con el culto al Señor. Dios los bendiga. Buenos días, mis hermanos, un saludo muy especial para los niños que nos acompañan en esta mañana. Y hoy tenemos una clase muy bonita y se llama En el Jardín del Edén, Adán y Eva. Y está basada en la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Y vemos cómo el Señor colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo guardara, para que lo disfrutara. Y el Señor le dijo a Adán que de todos los árboles del huerto podía comer, pero del único que no podía era del árbol del bien y del mal, porque cuando comiera ciertamente moriría. Y el Señor colocó formó los animales del campo, las aves de los cielos, y los trajo para que Adán les colocara nombre. Y el Señor hizo dar sueño a Adán, y de una costilla tomó y formó a la mujer y se la entregó. Y ellos dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ¿saben qué pasó? La serpiente, que era astuta, fue a Eva a hablarle y le dijo que era mentira, que una vez ellos comieran del árbol del bien y del mal, ellos no morirían y que al contrario serían como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Y Eva comió del árbol prohibido y le dio a Adán, y Adán también comió. ¿Y qué pasó? Que ya ellos sintieron que estaban desnudos y buscaron cómo taparse. Y vino Dios y llamó a Adán y le preguntó por qué había comido del árbol del bien y del mal.
Y Adán dijo que Eva lo había convencido, le echó la culpa a Eva. Y el Señor le preguntó a Eva, ¿y Eva qué hizo? Le echó la culpa a la serpiente. Entonces habían desobedecido y el Señor castigó esa desobediencia. ¿Y qué hizo? A la serpiente le dijo que se arrastraría toda la vida y comería tierra, siempre estaría en el suelo. Y a Satanás, que fue quien utilizó a la serpiente, le dijo que algún día vendría un hombre que lo iba a destruir, y ese hombre era nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó entonces? También castigó a la mujer y le dijo que tendría los hijos con dolores muy fuertes y que el hombre sería el Señor sobre ella, que sería enseñoreado sobre ella. Y al hombre, ¿cómo lo castigó? Le dijo que tenía que trabajar toda su vida, con mucho trabajo y con mucho cansancio, para conseguir el pan de cada día hasta el momento que muriera. Y luego el Señor les colocó unas túnicas y los expulsó del jardín del Edén. ¡Qué triste! Pero ¿qué aprendemos aquí? Aquí aprendemos que así la serpiente fue utilizada por Satanás para engañar. Y así hoy en día Satanás nos engaña, se presenta de formas muy bonitas para engañarnos. Y nosotros, si no estamos fortalecidos del Señor, vamos a caer. Dios formó un mundo precioso para Adán y Eva. Les dio una voluntad. Ellos podían disfrutar y compartir con el Señor, pero les dio esa voluntad de escoger entre si obedecían o no obedecían, y ellos escogieron desobedecer. Y hoy en día también nosotros tenemos esa actitud, tenemos esa forma de poder escoger si obedecemos o no obedecemos. Pero hoy escogemos obedecer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a obedecer a Dios, a su palabra, a sus mandatos, lo que nos ha revelado en su palabra. ¿A quién más obedecemos? Obedecemos a nuestros padres, obedecemos a los profesores, obedecemos a nuestros pastores y bueno, a toda autoridad puesta por Dios. Pero ¿saben qué pasó? La desobediencia es pecado. Entonces se rompió esa relación preciosa que tenía el hombre con Dios y nos constituimos todos pecadores. Pero la buena noticia es que se restableció esa relación que se perdió. ¿Cómo se restableció? Por el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree tenga la vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ánimo de esta mañana? A que busquemos de Él, a que creamos en Él, a que crezcamos en Él, en la fe, y obviamente que cuando creemos en Él, una respuesta a ello es cumplir los mandamientos de Dios. Bueno, vamos a ver el videíto. Que el Señor les bendiga, que tengan un domingo precioso en compañía de sus familias y una semana de mucha bendición. Les extrañamos mucho, les queremos mucho. Les habló Julia Estela Riaño, su maestra de escuela dominical. Un abrazo. Adán y Eva vivían en un hermoso lugar que Dios había hecho para ellos, donde los animales vivían en paz y ninguno tenía miedo. Jardín del Edén. Adán y Eva amaban mucho a Dios. Ellos caminaban desnudos por el jardín, porque no tenían por qué sentir vergüenza. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían hacer todo lo que quisieran. Solo había una regla que cumplir. Dios le dijo que pueden comer el fruto de cualquier árbol del jardín, menos el de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva sabían eso a la perfección. De todos los animales que había en el Edén, la serpiente era la más inteligente y astuta. Un día la serpiente se arrastró donde estaba la mujer y le engañó diciendo: ¿así que Dios le dijo que no comiera el fruto de este árbol? Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Es que si lo hacen, ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces la mujer se acercó al árbol,
Ella no sabía qué hacer, pero al final tomó una decisión. Ella tomó una de las frutas y comió un pedazo. Luego llevó la fruta a Adán y le pidió que comiera también. Tan pronto los dos comieron un pedazo de la fruta, sintieron como si una nube estuviera sobre ellos. La luz del sol dejó de brillar y todo se puso frío. Adán y Eva sintieron miedo por primera vez. Una de las cosas que notaron era que estaban desnudos. Rápidamente cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo estaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estábamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Dios dijo: serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor. Y Adán, te será difícil producir alimento. Luego Dios hizo ropa para Adán y Eva y los mandó a salir del jardín, porque si no, ellos podrían desobedecerlo otra vez. Después Dios puso un ángel con una espada en llamas, para que no regresaran. Adán y Eva, muy arrepentidos, bajaron sus cabezas. Ellos estaban juntos, pero aún así tenían miedo de lo que podría pasarle fuera del Edén. Bueno, recordemos aprender de memoria el texto que aparece ahí en la portada del culto. Y gracias por también esforzarse en memorizar la palabra de Dios. Recuerde que usted puede dejar su petición a través del WhatsApp por el que recibió este enlace o a través de cualquier canal en el cual usted recibe este tiempo de culto. Oremos por cada persona que esté en necesidad. Seguimos orando. Déjenos su nombre para llevarlo al ministerio de intercesión y así continuar orando los unos por los otros, por las familias que están en dificultad, en problemas de salud, financieras o cualquier otra cosa. Sigamos orando y también por la paz de Colombia, para que cese la barbarie y tanta dificultad en que se ha visto envuelto este país. No dejemos de orar. Las damas tienen su cita el martes con las guerreras. Qué bendición con este grupo de guerreras. El jueves también tenemos en la Escuela de Formación Espiritual a las 6 de la tarde y el devocional a las 6:30, perdón, es el jueves. El devocional es el sábado a las 7 de la mañana, también a través de Zoom, y los jóvenes el sábado también a las 6 de la tarde. El domingo tenemos oración a las 9:30 de la mañana a través de Zoom, aunque recuerde que este culto se emite desde las 6 de la mañana. Gracias a nuestro hermano Aldemar por esta enseñanza tan hermosa en el día de hoy. También a nuestro hermano Martín por la reflexión sobre la cena del Señor. Qué bendición este tiempo de enseñanza y también de reflexión para la cena. A nuestra hermana Julia Estela por la clase para los niños y a cada uno de los que ha hecho su esfuerzo, ha sumado su esfuerzo para que este culto llegue hasta sus pantallas, y también a las personas que aportan para que también este ministerio subsista. Muchas gracias, Dios les bendiga, un abrazo y mil bendiciones para todos. Vamos a orar y finalizamos cantando. Señor, gracias porque nos diste la bendición de adorarte. Gracias porque nos das el privilegio de encontrarnos para alabarte y también para gozarnos como iglesia. Señor, bendice en esta semana a cada persona que inicia semana esperando de ti la provisión. Padre, al que está enfermo, al que está necesitado, al que tiene necesidad de trabajo para la provisión, ten misericordia, Padre, y acuérdate de Colombia, Señor. Ten misericordia de este país que está tan sumido en la violencia, tan sumido en la barbarie, en el descontento, en la injusticia. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos misericordia por Colombia y pedimos, Señor, que nos dé la bendición de edificar una sociedad más justa, más que te busque más, que te honre más y que siempre vivamos más en armonía. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Un abrazo y que Dios les bendiga. Cantemos juntos y así finalizamos.